La temporada anime de primavera 2025 ha empezado sin muchos grandes nombres y con una gran cantidad de animes interesantes o con potencial. Hace un mes subí un vídeo en el que mencionaba los animes que creía que podían salir bien y hoy vamos a ver cómo han empezado todos esos animes sumados a un par que me dejé fuera. Dividiré el vídeo en animes que no voy a continuar, haremos una pausa para comentar brevemente las secuelas y otros animes que no he visto y terminaremos con los animes que seguiré esta temporada. Aunque no quiere decir que no recomiende las que no voy a seguir. Todo ello en orden del que menos me ha gustado al que más. Y a lo tonto he empezado bastantes animes, así que poneos cómodos porque estas son mis primeras impresiones de primavera 2025. Empezamos por Moonrise, ese anime espacial original de Wit Studio en el que la colonia lunar se rebela contra el gobierno de la Tierra y el protagonista se ve envuelto en uno de los atentados para después unirse al ejército y emprender misiones en la luna. Pintaba muy bien, pero he de decir que en los primeros episodios se ha estrellado. Es la única del vídeo que ya está completa porque sus 18 episodios se estrenaron el mismo día, pero solo he tenido en cuenta los 4 primeros y no ha conseguido crear nada interesante ni en la historia ni en los personajes, entre otras cosas porque el ritmo es muy raro, no acaba de quedar claro el tono que va a tener la serie y hace elipsis y saltos temporales cuando le apetece sin ningún tipo de sentido, justificación o aclaración, y por lo poco que he leído la serie no mejora. Otra decepción fue Your Form, anime detectivesco de ciencia ficción al más puro estilo ID Invaded o Psycho Pass, en el que la tecnología Leitmotiv es una mediante la cual el usuario puede ver, escuchar e incluso sentir lo mismo que el objetivo de esta tecnología. Sin embargo, por lo que han expuesto en la serie, tiene mucha menos utilidad y encanto que, por ejemplo, ID Invaded que comentaba antes. Además, supuestamente la protagonista es una genio, pero tampoco ha hecho nada inteligente ni ha mostrado dotes de deducción, ni siquiera dan pie a que el espectador pueda ir deduciendo junto a los personajes. Siento también los acontecimientos un poco precipitados, por lo que la historia no me engancha ni me llega a quedar clara y no destaca especialmente visualmente. Sí que tiene alguna pieza de banda sonora buena, pero siento que abusa mucho de un tono solemne con las canciones que fuerza un poco el tono del que carece la serie. No me atrevería a decir que es mala, pero tanto Your Forma como Moonrise no me parecen series recomendables, y eso que las puse en posibles éxitos. Sin embargo, a partir de aquí, pese a que hay series que no voy a continuar, no me parecen animes malos y creo que pueden tener su público muy lícitamente. Y el primero de estos es Hatsutabi That's Journey, donde una joven mangaka es rechazada una y otra vez y decide hacer un viaje para inspirarse y despejarse. Un viaje que dura un episodio y vuelve a ser rechazada, así que hace otro viaje. Y así parece que va a desarrollarse la serie con la protagonista haciendo escapadas a zonas rurales de Japón tan lejos como le dé el dinero. Lo he mirado y en su staff solo hay un productor que comparte con Yuru Camp y la verdad es que tiene el mismo estilo audiovisual y el mismo espíritu. Es como el anime que encargaría una oficina de turismo de los pueblos de Japón. Sin embargo, por seguir con las comparaciones, tiene muchísimo menos encanto que Yuru Camp. Eso sí, es una serie ciertamente agradable. También es muy agradable Apocalypse Hotel, un futuro post-apocalíptico en el que no queda ningún humano en la Tierra, pero un hotel regido por androides sigue en pleno funcionamiento, empezando cada día con la esperanza de recibir nuevos clientes. Es una serie muy comfy, con un sentido del humor muy simpático y visualmente muy dulce, pero no ha terminado de atraparme del todo en los 2 episodios que han salido hasta el momento en el que escribo este vídeo. Sin embargo, es de los animes con más opciones de seguir viéndolo, dado que es un anime original de C-Games que están haciendo muy buen trabajo últimamente, con solo 12 episodios, o sea que será un anime corto y cerrado. Lo que pasa es que recientemente actualicé mi lista de animes pendientes y hay 120 sin contar películas, secuelas y nuevos estrenos, así que prefiero reducir el número de animes de temporada porque son una moneda al aire que pueden salir muy bien o simplemente pasar sin pena ni gloria. No obstante, le deseo lo mejor a Apocalypse Hotel y a su enérgica y dedicada directora del hotel. Igual que le deseo lo mejor a Mono, un anime del creador de Yuru Camp, este sí, que va sobre unas chicas que hacen fotos y vídeos, básicamente. 2 chicas del club de fotografía y 2 chicas del club de cine se unen para que sus clubes no se cierren creando el club de cine foto. Tiene un estilo de serie igual que Yuru Camp, el mismo sentido del humor, el mismo diseño artístico, pero bastante menos magia. Si desde el principio hubieran entrado en el tema de la fotografía o del vídeo, que son 2 temas que me interesan mucho, habría sido más atrayente, pero se va un poco por las ramas. De hecho, a estas alturas de serie, Kimi wa Hougaku Insomnia ya habría profundizado más en el tema de la fotografía, y eso que iba sobre chicos con insomnio. Además, conociendo Yuru Camp, apunta a serie que se puede volver repetitiva y que no tiene un final ni un propósito claro más allá de existir. No está mal, pero prefiero hacerme a un lado. También me he hecho a un lado de Rock wa Lady no Tashinami Deshite, el primero de los animes que no incluí en el vídeo de predicciones, anime donde un par de chicas se conocen en una academia para distinguidas señoritas y encuentran en su nueva relación un oasis de rock y desahogo frente a la formalidad y la etiqueta que se impone en la academia. Su humor sarcástico es francamente bueno, es muy entretenida y las chicas rockeras son mi debilidad, pero no me ha llegado a enamorar como otras del estilo. A pesar de no destacar especialmente en ningún apartado, seguro que las canciones le dan bastante fuerza al anime, y aunque los momentos en los que tocan están en 3D, no es un mal CGI. Buen nivel, pero no el suficiente como para que
decida continuarla. Y aquí vamos a hacer un alto en el camino para comentar las secuelas, no sin antes mencionar a Shin Samurai Denjaiba, la readaptación del manga de Jaiba, clásico shonen de peleas de samuráis del creador de Detective Conan, que adapta Wit Studio con gran nivel de animación, al menos de momento, y no le está yendo mal. Sin embargo, y aunque no niego que pueda ser un gran anime, este no lo he empezado porque no me llama en absoluto la atención y ya era en muchos animes. Tampoco he empezado el spin-off de Gundam, que prefería empezar por la Gundam original, ni el spin-off de Uma Musume, que parece estar brillando. Eso sí, creo que este se puede ver sin haber visto nada de la serie original, así que si lo sabéis os agradecería que me lo aclaraseis en comentarios. Ya que estáis por esa zona habréis notado que he nombrado varias veces el vídeo del repaso previo a la temporada, donde pedí 100 likes en menos de 2 semanas para que este vídeo pudiera ver la luz y se logró el objetivo con creces. Así que esta vez voy a pedir 160 likes para que en verano también haya vídeo de primeras impresiones de la temporada. Y de hecho, votad en comentarios si preferís los vídeos de primeras impresiones, el formato de análisis previo de la temporada, si queréis que haga los dos vídeos o si por el contrario ambos vídeos os parecen una cagada, que también puede ser. Están esas 4 opciones. Y si has llegado hasta aquí, suscríbete para no perderte mis próximos vídeos y seguir apoyando este canal, y sígueme en redes sociales para estar en contacto directo conmigo. Y después de este momento spam, seguimos. Como decía, yo tenía 4 secuelas en el punto de mira esta temporada. La primera de ellas, sin embargo, no la he empezado todavía, y esta era la segunda temporada de Sentai Daishikaku, y la verdad creo que no la voy a empezar hasta que termine y así la disfruto de seguido. Tampoco es una serie tan conocida como para correr riesgo de spoilers por Twitter. Debería haber hecho lo mismo con todas. En fin, seguimos con Shows y Miniseries, secuela que sigue al mismo nivel audiovisual pero de forma algo menos interesante que la primera temporada. Es cierto que el punto de interés principal es saber qué ha pasado en el tiempo entre las dos temporadas, pero estoy seguro de que volveremos a ver deducciones a un gran nivel, no como en Your Forma. Windbreaker ha empezado in media res justo donde lo dejamos en su primera entrega, una pelea multitudinaria nunca está mal para despertar. Y por último, Fire Force Sun no Show, la tercera y penúltima temporada con 12 episodios que ya sitúa de forma un poco abrupta el arco final. Tiene pinta de ponerse seria y con peleas por todo lo alto. Respecto a la historia tengo un poco de cacao mental, pero seguro que la disfruto igual. Ahora sí, pasemos a los animes que voy a seguir esta temporada, creo. Y es que el primer anime de esta lista es Witch Watch, pero los próximos 3 animes están en la cuerda floja y no estoy seguro del todo si seguirlos o no. Así que me gustaría saber vuestra opinión sobre estos 3 para ver si sigo adelante o no. Witch Watch es un anime donde una brujita novata empieza a vivir con su amigo de la infancia, convirtiéndolo en su familiar. Este amigo, descendiente de Onis, va a tener que ayudar y cuidar a su torpe e inocente amiga porque las predicciones le auguran una desgracia. Y la verdad, creí que no iba a ser en absoluto mi tipo de anime, pero es bastante creativo y genuinamente gracioso. Por lo que sé, el autor fue asistente del mangaka de Gintama y su estilo de humor bebe un poco de ahí, mezclando lo paródico y lo absurdo en una historia con un fondo un poco tierno. El siguiente de la lista con estas características es Summer Pockets, un anime con el que hay que tener un cuidado especial. Estoy seguro de que la historia en algún momento te dejará roto y esconderá algún giro, pero hay que entender de dónde viene. Este anime es sobre un chico que por culpa de una desgracia se muda a la isla rural donde vivía su abuela, ahora fallecida, y conoce allí a unas chicas bastante particulares. Viene de una visual novel de Kei, creación de Jun Maeda. Esto significa que veremos sobre todo al principio situaciones y diálogos algo absurdos y muchos momentos muy tranquilos que parecen no llevar a nada, pero preparan un setting para empaparnos de sus personajes y entorno, por lo que antes de llegar al clímax emocional necesitamos mucho texto. Y aquí viene el principal problema, no estoy seguro de que le vaya a caber todo lo que parece tener guardado. Creo que plantea muchos temas y se rumorea que tendrá 26 episodios, aunque creo que no hay nada oficial por ahora. Si hacemos una comparación, según How Long to Beat, Clannad tuvo 56 horas y tuvo 47 episodios. Angel Beats tuvo 12 episodios para sus 12 horas de duración y Air tuvo otros 12 para 9 horas, por tener algunos ejemplos, mientras que la visual novel de Summer Pockets dura unas 32 horas. Por regla de 3, un anime de 26 episodios encajaría perfecto, pero mientras no lo vea confirmado siempre tendré el miedo de ver una historia prometedora con un arranque lento que se termina estrellando. De momento no destaca especialmente a nivel audiovisual, pero es cumplidora y a este tipo de historias hay que darles tiempo y comprender su estilo narrativo. El tercero de los animes que puede que siga es Anne Shirley, el cual no me ha enamorado especialmente, pero sí considero a un buen nivel. Este clásico de la literatura occidental, Ana de las Tejas Verdes, es un entretenidísimo anime en el que una niña huérfana muy redicha e hiperactiva empieza a experimentar su nueva vida en el campo con un apartado visual precioso. La animación destaca especialmente por su estilo artístico, que combina un diseño de personajes muy ghibliesco con unos fondos que guardan cierto estilo de acuarela, un slice of life muy luminoso y tierno que no sé cuánto adaptará en estos 24 episodios, pero el primer anime lo hizo en 50. Ahora sí vamos con los animes que voy a seguir seguro esta temporada y empezamos con el spin-off de Boku no Hero, Vigilante. Si bien es cierto que no empieza de forma muy rompedora y pese a que son personajes más mayores, tampoco noto que sea una historia más madura, ni siquiera con potencial para serlo porque tiene los mismos limitadores que la serie original, me parece un ejercicio muy interesante que ofrece riqueza al mundo de
Boku no Hero, un soplo de aire fresco con una fórmula ya conocida, ya que el protagonista está claramente influenciado por Spider-Man. En este caso, Peter Parker se convierte un poco sin querer en un héroe ilegal, véase sin licencia, que patrulla las calles en busca de una droga que potencia los dones, convirtiendo al consumidor en villano. Con referencias a la serie principal y ubicado antes de los acontecimientos de esta, mantiene bastante bien el tipo. Eso sí, tendremos 13 episodios a expensas de cómo sale para seguir o no adaptando su manga de 15 tomos. Y Kijin Gento Show es el último de los animes que no metí en el vídeo de la previa, aunque he de decir que los 3 que he mencionado y no metí los tuve muy en consideración, pero claro, con el periódico del lunes es muy fácil hablar. Este anime en concreto me llamó bastante la atención, pero al estar animado por Yokohama Animation Lab, el estudio que tuvo una producción desastrosa con Sasayaku, anime que ya de por sí tampoco era muy puntero, no me dio nada de confianza. Pero me voy a agarrar al pensamiento de que fue culpa de Cloud Hearts, y en esta serie en solitario podrán llevar a cabo una adaptación digna de su historia, la cual, que no he comentado, va sobre un hombre que crece siendo amigo y centinela de la doncella del templo de un poblado de la era Edo, además de vivir con su hermana pequeña, la cual es mitad demonio. Jinta se convierte en un fuerte cazademonios hasta el día en que, por una serie de catastróficas desdichas, debe emprender un viaje de 170 años para buscar a cierto demonio. Y hasta ahí puedo leer para no arruinaros la experiencia de su gran primer episodio de 1 hora de duración. Sé que a priori puede parecer Kimetsu no Yaiba 2.0, pero realmente las similitudes nacen y mueren con la premisa. No lo he visto, pero creo que es más del estilo de Mushishi, un protagonista parco en palabras haciendo un viaje por el Japón antiguo, encontrándose con personas a las que ayudar con sus problemas con seres sobrenaturales, en este caso los demonios. Su animación no llega a destacar, pero lo juega a su favor adaptando su estilo visual al tono sobrio y solemne que tiene parte de la historia, aunque con sus pequeños alivios cómicos. Una historia de cocción lenta que apunta a ser reflexiva, alejada de la perspectiva maniquea y con proyección de tener grandes momentos. A una que no le hacen falta esos grandes momentos es Lazarus, ya que en general tiene un nivel notable en todos sus apartados. La nueva serie de Shinichiro Watanabe ha empezado como se esperaba que empezara, con unos personajes más de la cuerda de Carol and Tuesday, y aunque no tienen nada que ver ambas series, Lazarus arranca destacando sobre todo por sus geniales escenas de acción, ya que para las coreografías está implicado Chad Stahelski, director de John Wick, saga de películas que destaca por sus escenas de acción y que han sido influenciadas por Cowboy Bebop y Samurai Champloo, 2 animes de Watanabe. Se cierra el círculo. Además, banda sonora refrescante como se esperaba y un ritmo, tono y estilo bastante americano. Esto pasa mucho en los animes de Watanabe y hay a quien no le gusta, pero a mí me parece un estilo diferencial respecto a otros animes sin caer en ser en una americanada cualquiera. No deja de ser un anime japonés al fin y al cabo. El argumento, por cierto, va sobre un grupo de personas que se les encarga encontrar al Dr. Skinner, el creador de Hapna, un medicamento que se convirtió en omnipresente por su capacidad de curarlo todo, pero que resultó ser una bomba de relojería que mataría a sus consumidores 3 años después de tomarlo. Ahora quedan solo 30 días para evitar la catástrofe. Finalmente, Kowloon Generic Romance, el anime que más me está gustando de la temporada, aunque no por mucho, todo está bastante igualado. Para aquellos que no lo sepan, esta obra nos sitúa en la ciudad amurallada de Kowloon, que vive al margen de los mega avances científicos del resto del mundo y se conserva en la nostalgia y a veces precariedad. Reiko vive tranquilamente su vida de oficinista junto a su compañero Hajime hasta que se da cuenta de que tiene un pasado del que no recuerda nada. Romance, ciencia ficción y misterio en un anime que está forzando totalmente la maquinaria de Arbo Animation, un estudio bastante pequeño que por su lista de animes inspira confianza negativa. La historia me tiene atrapado, pero tengo varios miedos. El primero es el estudio, como ya he dicho. El segundo es que se dice que se quieren rushear todo el manga en 13 episodios, que aunque es algo que nunca sale bien, es un manga que todavía está en publicación con 11 tomos y no sé hasta qué punto es viable, básicamente porque no es una historia acabada. Y finalmente porque leí que querían hacer un producto transmedia que se complementara con el live action. De esta forma centrarían la parte de la historia en el anime, mientras que dejarían el foco de la relación entre sus protagonistas para el live action, haciendo que ver ambas adaptaciones como complemento la una de la otra ofrezca una experiencia completa. Aunque no niego que es algo que pueda salir bien y es un experimento audiovisual interesante, me parece la peor decisión posible, no solo porque tener que saltar a otro medio para terminar la historia mata completamente ambas producciones, sino porque a saber cómo narices vamos a poder ver nosotros ese live action. No es como si se fuera a estrenar en cines. Esto sumado a la noticia de querer contar toda la historia de un manga que no ha terminado y el cual no cabe en 13 episodios de anime y una película live action. Me duele, pero es una de las que más papeletas tiene de estrellarse esta temporada. Eso sí, por ahora es la mejor y la historia es muy buena. En el segundo episodio prácticamente revelan el misterio principal de la serie, lo cual me hace sospechar del ritmo y de lo que vamos a ver de ahora en adelante, pero bueno, ojalá salga bien.
Y estos han sido todos los animes que me he empezado esta temporada de primavera 2025, igual que en la temporada anterior no hay ninguno que destaque especialmente, pero la clase media sí que es muchísimo más destacable que los animes de invierno. ¿Cuáles son vuestros favoritos? ¿Qué animes estáis siguiendo? Recordad que si llegamos a 160 likes haré vídeos de temporada para verano, donde hay por lo menos 4 grandes estrenos. Mientras tanto tendremos que afrontar esta temporada como lo que es, una incertidumbre total llena de animes que pueden terminar siendo muy buenos, malos o del montón. Por lo menos he esquivado los animes de magia y fantasía. Un saludo y hasta la próxima. Goodbye.